El Milan debutó este fin de semana en la Serie A con un resultado de los que hacen mucho ruido. El 1-2 en casa contra el recién ascendido Cremonese ha dejado muy tocado a todo el entorno milanista. Y sí, con algo de razón, porque más allá del resultado en sí, que la derrota puede llegar en cualquier momento y contra cualquier rival, el partido en sí deja poco espacio a las justificaciones, porque fue un partido bastante opaco, con gran confusión táctica y un equipo el del Milan, que dio la impresión de no haber todavía metabolizado, o mejor dicho, entendido al máximo las ideas del entrenador. Es justo aclarar que no estamos tratando de minimizar esa humillación en San Siro. No estamos tratando de cubrir las fallas de un proyecto que, al menos en este primer partido, muestra más interrogantes que respuestas. Pero, caballero, hay que entender que estamos ante el primer partido de la temporada, y una cosa es la crítica constructiva y toda esta explosión de ideas sin sentido que ha inundado las redes sociales luego de esta comentada derrota, porque sabemos cuánto es difícil comenzar nuevos proyectos, sobre todo a inicios de temporada. Sabemos cuánto son difíciles esos primeros partidos de temporada y cuánto se complican los rivales que, recién ascendidos, optan por un bloque bajo y jugar al contragolpe. La historia habla por sí sola. El mejor club, el mejor equipo de la historia, el Fútbol Club Barcelona de la 2008-2009, dirigido por Pep Guardiola, comenzó su andadura en esa temporada perdiendo en el primer partido contra el Numancia. Lo que vino después, bueno, un sextete que quedó para la historia, un equipo que maravilló al mundo. Pero salvando las distancias, y que sea dicho, no estoy tratando de comparar este Milan de Massimiliano Allegri con el Barcelona de Pep Guardiola, pero es un modo para tratar de explicarme de cómo es difícil, si ya aquel Barcelona que maravilló al mundo en aquel partido de inicios de temporada perdió haciendo 25, 30 tiros a puerta, y el Numancia, con un bloque bajo y defendiendo, cubriendo bien los espacios, logró sacar un resultado sorprendente. ¿Qué le podemos pedir a un Milan que ha estado vagando por la mitad de tabla aquí en Italia y que no ha tenido ningún proyecto de respeto desde la salida de Pioli hace algunas temporadas? Y es que sabemos cuánto es difícil enfrentar equipos de la parte baja de la tabla, equipos recién ascendidos, equipos que llegan a enfrentar a grandes como el Milan, y llegan a enfrentarlo con una mentalidad de defender y de tratar de sacar el mejor resultado posible. La crítica con sentido y siempre constructiva es aquella que ayuda a los proyectos a crecer. Y sí, el Milan se ha equivocado contra la Cremonese, Allegri se ha equivocado, el equipo se ha presentado frágil mentalmente, con jugadores parece perdidos en el campo, dormidos en el campo, y con un juego, con una dinámica de partido, de juego, todavía por construir. Y sí, es todo justificado para los aficionados hacerse preguntas, tener interrogantes en cuanto a cómo se desarrollará este proyecto recién iniciado y qué puede hacer el entrenador para mejorar esto que hemos visto contra Cremonese, que sinceramente me espero un Milan mucho mejor de lo que hemos visto en este partido. Lecciones de este primer partido: la primera es que Luka Modric solo no basta.
no puede tirar él solo del equipo, y el Milan, si tiene la intención realmente de salir de este inicio accidentado, tiene que guardarse dentro, sin distracciones externas, ni ilusiones, ni conformismos, y sobre todo sin esa superioridad moral con la que ha iniciado la temporada contra el Cremonese, que con toda humildad ha logrado sacar ese resultado. El equipo tiene que correr, el equipo tiene que presionar, el equipo tiene que sudar la camiseta, pero el fan, el aficionado rosonero, tiene también el deber moral de no dejarse arrastrar por esas corrientes de pensamientos, por esos trending topics que se crean en redes sociales y que la mayor parte vienen de clubes rivales, de aficionados rivales que disfrutan con las derrotas y, entre comillas, humillaciones que recibe el Milan. Una derrota en casa contra Cremonese no sucedía desde hace casi 100 años. Sí, deja un poco de picazón, pero hay que entender que los resultados reales se cuentan en mayo, no en agosto. El Milan viene de una temporada bastante accidentada, que finalizó con ese octavo lugar bastante inexpresivo. Un proyecto que, con buenos jugadores, porque los tiene, con millones gastados en el mercado de fichajes, la temporada pasada no pudo plasmar en el terreno de juego esa superioridad que se esperaban todos los analistas y todos los conocedores del fútbol. Muchos jugadores no estuvieron a la altura, y sí, es real que, como siempre digo aquí en el canal, el rendimiento colectivo perjudica grandemente el desempeño individual de cada jugador, porque el fútbol es un juego de equipo, y cuando el equipo no logra entender o establecer automatismos y dinámicas de juego que permitan al jugador individualmente demostrar su potencial y crearle ese ecosistema que le facilita entender el juego y las estrategias del equipo. Esto lo vemos una y otra vez en el mundo del fútbol. Jugadores de nivel, de gran potencial, que no logran despegar en proyectos mediocres, y luego, con un simple cambio de equipo o cambio de proyecto, muestran un nivel que deja a todos impresionados. Por citar algunos ejemplos, tenemos los casos de Kevin De Bruyne y Mohamed Salah. Dos jugadores que en su momento estuvieron en el Chelsea y que fueron prácticamente descartados por José Mourinho, que simplemente no pudo ver en estos jugadores, o no logró ver en estos jugadores, el potencial que tenían y no supo explotarlo. Luego, cada uno, por vías diferentes, han logrado hacerse de un nombre y de grandes resultados y una carrera estrepitosa en este mundillo del fútbol. En el Milan tienen una historia de este tipo, y es que desde la salida de Olivier Giroud, el Milan no ha encontrado otros delanteros centro en grado de llenar ese espacio que dejó el delantero francés. Esa necesidad de gol parecía finalmente resuelta con la llegada de Santi Jiménez, el delantero centro de 30 millones y un poco más. No era solo ese atacante despiadado de la Eredivisie que con el Feyenoord no se cansó de hacer goles, no solo en la liga holandesa, sino también en Champions, donde en 9 partidos marcó 7 goles, y que en la temporada 2022-2023 fue nombrado mejor jugador de la Eredivisie. El pasado enero,
Cuando el club rosonero ya sufría en ataque y buscaban soluciones alternativas a Morata y a Abraham, parecía que golpes de mercado como Santiago Jiménez eran un sueño bien lejano y bien difícil. El primer partido de la temporada contra el Cremonese, Santi Jiménez lo termina con solo 7 pases positivos, 8 balones perdidos, y con una de estas inicia el contragolpe que ha permitido el 1-2 del Cremonese y un total de 20 balones jugados. Estos datos en un Milan que tuvo el 64% de la posesión con 6 tiros a puerta, 24 tiros totales, 9 corners, 609 pases, nos deja entrever cuánto poco haya participado o ha participado Santi Jiménez en la construcción del juego del equipo. Naturalmente es el primer partido de la temporada, como ya dijimos anteriormente, y no solo Santi Jiménez, sino el resto del equipo tiene todavía que encontrar la mejor forma y buscar siempre esa continuidad en el juego, porque no es solo tener la posesión del balón, porque al final el Cremonese no tenía ninguna intención de jugar el balón, estaban todos defendiendo atrás en un bloque bajo y le dejaron toda la creación y la iniciativa al Milan. El Milan no supo en ningún momento qué hacer con el balón, y así se terminó el partido y se vio el resultado. El próximo partido del Milan, el viernes 29 de agosto contra Lecce, podría ser una ocasión para Allegri de cambiar algunas cosas. Sobre todo dar entrada a 2 jugadores jóvenes que son bastante interesantes, en el caso de Samuel Ricci y Ardon Yassari, que podrían uno de los dos entrar a formar parte de ese centro del campo y tratar de dar un poco más de garra y de creación, sobre todo de creación de juego, porque el problema del Milan ha estado en la creación del juego en el centro del campo. Hasta aquí el video de hoy, espero que hayan seguido de cerca este análisis a grandes rasgos de lo sucedido